En aquel tiempo Jesús, reuniendo a los 12, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos». Palabra del Señor. Un evangelio que va al centro de la cuestión. ¿En qué consiste ser católico? En amar, porque ser católico no es otra cosa más que ser seguidor de Jesús. Y Jesús, que es Dios, precisamente porque es Dios, es amor. Amar es la esencia de Dios y la esencia de nuestra fe, de nuestro seguimiento de Cristo. Yo creo que esto, aunque sea difícil de practicar, creo que estamos todos de acuerdo. Por tanto, no voy a insistir mucho más sobre esto porque ya lo sabemos. Repito, difícil de practicar, pero creo que todos lo asumimos. Ahora, donde viene la duda es: ¿cómo tengo que hacer para amar? Sé que para ser católico, ser seguidor de Jesús, tengo que amar, tengo que servir, dice él. Pero ¿qué tengo que hacer para amar y para servir? Pongamos ejemplos. Un médico. Aquí seguro que hay alguno, o varios. Un médico tiene una cita en el quirófano. Imaginaos uno que opera, tiene una cita en el quirófano. Allí está el enfermo ya con la anestesia. El médico no viene. ¿Qué pasa? El médico es muy piadoso y está en la iglesia haciendo adoración del Santísimo. Es una cosa estupenda hacer adoración del Santísimo, pero en ese momento tú tienes que estar en el quirófano. Pongamos un sacerdote. Un sacerdote tiene mucha vocación para estar con los jóvenes y está con un grupo de adolescentes dándoles catequesis o de excursión. Pero en ese momento él tiene que celebrar la misa. Está la hora de la misa, 20 personas o 500 esperando, y el cura no viene. O tiene que hacer una boda, y la novia, el novio, los padrinos, todo el mundo ahí esperando, y el cura no viene porque está con un grupo de muchachos. Hacer oración es estupendo. Y desde luego que un sacerdote esté acompañando a un grupo de jóvenes es extraordinario. La cuestión no es esa. La cuestión es: ¿qué tienes que hacer tú en cada momento? Esa es la cuestión. Porque si tú tienes que estar en el quirófano, la voluntad de Dios y tu forma de amar es estar en el quirófano, no estar en ese momento en la capilla rezando. Habrá un momento para el quirófano y habrá un momento para la capilla. Si tú tienes que estar celebrando misa, no tienes que estar en ese momento con los jóvenes. Habrá un momento para celebrar misa y un momento para estar con los jóvenes. Por tanto, ser católico es amar, servir, sí, pero haciendo lo que hay que hacer en cada momento. Generalmente es fácil de distinguir. A veces puede ser que te venga alguna confusión. ¿En qué consiste? ¿Cómo amar? ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, puede ser, ¿verdad? De ahí la importancia también de tener una dirección espiritual que te ayude a discernir en algunos momentos concretos en que puede haber confusión en tu vida. Esa dirección espiritual es la tarea, la misión de los sacerdotes. Es uno de nuestros servicios. Aclarado esto, voy a aterrizar en otra cuestión. Está celebrándose en Roma el Sínodo de los Obispos. Todos seguís seguramente por distintos medios de comunicación el debate que está planteado y que gira supuestamente en torno a la familia. Digo supuestamente porque al final se ha centrado en cosas que solo de una forma periférica pertenecen como tal a la familia, es decir, que la inmensa mayoría de las familias no tienen el problema. Son 3 puntos sobre los cuales se ha centrado el debate: la comunión a los divorciados vueltos a casar, la aceptación de la homosexualidad, por tanto la comunión
de los homosexuales practicantes como homosexuales, que viven en pareja o que tienen relaciones homosexuales cuando quieren, y la aceptación, la comunión de los que viven sin casarse, se les llama convivientes. Bueno, el debate se ha centrado en torno a esto, bueno, que implica, lógicamente, un cambio profundo de doctrina. El cambio es, se puede comulgar sin estar en gracia de Dios. Este es el cambio. Se centra el debate en torno a esto y vale para todo. Es decir, una vez que se acepte esto, se aceptará cualquier cosa. Hasta ahora había una norma, una enseñanza, para comulgar hay que estar en gracia. Y esto es lo que se quiere quitar. Bueno, hay un gran debate, obispos a favor, obispos en contra, cardenales. Bueno, la situación no es fácil. Pero esta semana, de lo que podemos saber, porque hay un bastante secreto en torno a lo que allí se habla, pero lo que podemos saber, aparte de filtraciones, es lo oficial, lo que te cuentan oficialmente. Y el portavoz del Vaticano contó una anécdota que ha ocurrido esta semana y que dijo que esta anécdota había impresionado y emocionado a muchos de los padres sinodales, repito, obispos y cardenales. No dijo al 60%, al 20%, dijo a muchos. Tampoco dijo a la mayoría, dijo a muchos. Que había causado una gran emoción y que él mismo había quedado muy impresionado, muy afectado. Lo que pasó es que un sacerdote invitado al sínodo contó una cosa que a él le había ocurrido en su parroquia. Primeras comuniones, llega un niño a comulgar, acompañado de su papá. Su papá, divorciado, vuelto a casar, por tanto no puede comulgar. El niño recibe la forma delante del sacerdote, parte la forma en dos, él se come una mitad y la otra mitad se la da a su papá, porque su papá no puede comulgar y el niño le da la mitad de su forma a su papá. Bueno, dice el portavoz del Vaticano que esto genera entre los obispos y cardenales una gran conmoción y emoción. Bien, ahora yo voy a ejercer mi labor de sacerdote, es decir, yo tengo que ahora transmitiros una enseñanza porque esta es mi misión. Por tanto, como os decía antes, cuando hay un momento en que tengo que estar rezando, y cuando tengo que estar dando catequesis o cuando tengo que estar haciendo una homilía, tengo que hacerlo. Esta es mi forma de amar. En este momento voy a ejercer esa forma de amar dándoos una enseñanza a vosotros. Si a mí me ocurriera eso, por supuesto, el niño de repente le da la forma al papá, ¿qué hago? No se la voy a sacar de la boca, no voy a hacer un escándalo, no voy a meterme allí, no. Pero me quedo no emocionado, sino muy preocupado, porque lo que acabo de ver, no la intención del niño y probablemente tampoco la intención del papá, no lo sé, eso yo no voy a juzgar eso porque seguramente el niño lo hizo de forma inocente. Pero lo que yo acabo de ver, si veo esto, es un sacrilegio. Y a mí no me emociona ver un sacrilegio. A mí me conmueve, me duele. Yo me siento muy triste, lo subrayo 3 veces, preocupado y apenado de ver que una parte de los obispos y cardenales de la Iglesia, cuando les hablan de que ha ocurrido un sacrilegio, en lugar de decir, sin condenar al niño, repito, en lugar de decir qué pena, digan qué emoción. Que cuando ocurre un sacrilegio, personas destacadísimas se sientan emocionadas y no dolidas, es muy grave. Un sacrilegio es un sacrilegio. Repito, al margen de la intención del niño, que no quiero juzgarle para nada, porque el niño seguramente no era consciente de lo que hacía. Si aquí en la parroquia, como ha pasado, una persona viene a comulgar y se lleva la forma consagrada y se la lleva en la mano, y yo veo que se la lleva en la mano, como ha pasado, yo me paro de dar la comunión y digo, por favor, no hago un escándalo, nunca lo hemos hecho, le digo, por favor, comulgue usted delante de mí, porque esa forma pueden llevarla, por ejemplo, para un acto satánico, para una profanación. Yo le digo, por favor, comulgue usted delante de mí. Yo tengo un deber que cumplir. Como hay tanta confusión, que mi preocupación inmensa es ver que esa confusión afecta a un sector importante de obispos y cardenales, ¿cómo están las cosas? Mi preocupación es, en primer lugar, con Cristo.
Yo no soy un sacerdote vuestro, yo soy un sacerdote de Jesucristo. Y yo actúo en nombre de Cristo, en nombre del Señor, en nombre de Cristo actúo. En nombre de Cristo, representando a Cristo, celebro misa. Representando a Cristo os doy la absolución en la confesión. Representando a Cristo os doy una enseñanza. A vosotros os interesa un sacerdote que os hable en nombre de Cristo, no un sacerdote que os diga sus opiniones, sino un sacerdote que sea fiel al mandato de Jesús. Delante de Cristo yo os defiendo a vosotros, pero delante de vosotros yo defiendo a Cristo. Si delante de mí se comete un sacrilegio, y eso lo es, comulgar en pecado mortal, cuando uno lo hace de forma consciente, no se da cuenta, cuando uno lo hace de forma consciente, comulgar en pecado mortal es un sacrilegio. Yo no puedo sentirme emocionado al ver que un niño reparte la forma con su papá que no puede comulgar. Sin juzgar al niño y sin juzgar al papá, digo, esto es un sacrilegio. A mí me duele que haga un sacrilegio con Cristo. Lo mismo que me dolería, no es igual, ni mucho menos el ejemplo que voy a poner, quiero dejarlo claro, pero lo mismo que me dolería que alguien tirara la forma al suelo y la pisara. No es igual, son casos distintos. Pero un sacrilegio a mí me duele. ¿Cómo estoy de preocupado al ver que una parte importante, no sabemos el porcentaje, de obispos y cardenales, cuando les hablan de que ha ocurrido un sacrilegio, se sienten emocionados en lugar de sentirse apenados? Así es como estamos. Si veo que el niño le da la comunión a su papá y yo soy el responsable de esa parroquia y de esa catequesis, lo primero que digo es culpa mía. Lo primero que digo es culpa mía. ¿Qué catequesis le he dado yo al niño? ¿Qué le he enseñado yo al niño? Culpa mía. Después, lógicamente, lo hecho está, no voy a hacer un escándalo, pero después hablo con el niño y con el papá y con mucho amor intento explicar, mira, esto no se puede hacer. Lo que no puede ser es que yo diga, qué bonito, qué tierno, qué emocionante. Un sacrilegio no es ni bonito, ni tierno, ni emocionante. Un sacrilegio es un sacrilegio. Y cuando un cura o un obispo no sabe distinguir lo bonito, tierno y emocionante de los sacrilegios, la situación ha llegado a ser francamente preocupante y grave. ¿Por qué ocurre esto? Yo me pregunto, de verdad, nosotros, esos obispos que se han emocionado en lugar de haberse preocupado, cuando narran delante de ellos, el testigo narra un sacrilegio, ¿de verdad creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Esto es mi pregunta. Yo creo que ahí hay alguien, o creo que ahí hay algo. En todo este tiempo, y llevamos ya 2 años con este tema, oigo hablar de la comunión a los divorciados, o de la comunión, la aceptación de la homosexualidad, en fin. Oigo hablar como si Jesús no existiera. Parece que Jesús es, la comunión es un bocadillo de chorizo, un bocadillo de jamón, una bebida isotónica, una Coca-Cola. Es decir, se habla de Cristo como una cosa. Me va a dar fuerzas, me va a dar consuelo, me va a dar aliento. Cosa que es verdad, comulgar me da fuerza, consuelo, aliento, pero no es un bocadillo también me da fuerza, consuelo, no sé si consuelo mucho, también algo, ¿no? Aliento, oye, un bocadillo de jamón ibérico es un bocadillo de jamón ibérico. Bueno, pero no es una cosa, estamos hablando de una persona. Alguien se ha planteado esto, de que ahí hay una persona, y que como persona tiene derechos, porque parece que él es el único aquí que no tiene ningún derecho. Una vez os dije, es una comparación arriesgada, perdonad. Imaginaos una pareja casada bien, bueno, pero él, por poner un ejemplo, pudiera ser ella, pongamos el ejemplo de él, que es más frecuente, que él es un bruto, un egoísta,
porque está nervioso por lo que sea, llega a casa, la insulta, no digo ya que la pegue, pero la insulta, la tiene como, bueno, que luego llega la noche, después de haberla insultado, hecho de menos delante de los hijos, la tiene como si fuera la esclava, llega la noche y le dice, ahora quiero tener sexo contigo. Y ella, su esposa, le dice, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo, me has estado insultando, me has maltratado, me has gritado, me has dicho de todo delante de todo el mundo y ahora quieres que tengamos sexo. No puedo, no soy capaz, no puedo. No ya es, me duele la cabeza, cariño, sino no puedo y no puedo. Porque esta unión sexual es fruto del amor y no hay amor. No hay amor, me estás tratando como si fuera peor que una bayeta con la que se limpia el suelo. No puedo. Si él lo hace, ¿no sería eso una violación? Aunque sea dentro del matrimonio. Nosotros en nuestra relación con Cristo hemos llegado al punto de tal deterioro que no consideramos que Cristo sea alguien que tiene derechos, sino algo que yo uso en función de mi apetencia, me apetece comulgar, de mi necesidad, de mi capricho público, quiero que me vean. Cristo no es alguien, se ha convertido en algo. Lo mismo que esa esposa se convierte en algo. No es alguien, es algo que ese marido despótico, tirano, utiliza. Y lo utiliza igual para mandarla a fregar los platos que para decirle me acuesto contigo. Tu opinión, tus sentimientos no me importan. No te considero como alguien, te considero como algo. Esto de la esposa, a todos, pienso que a todos, nos parece una barbaridad. ¿Cómo puedes tratar así a tu mujer? Pues parece que a nadie le resulte una barbaridad tratar a Jesucristo como algo y no como alguien. Y yo soy un sacerdote suyo, pecador, pero un sacerdote suyo, y tengo que defender los derechos de Cristo. Cristo existe, está vivo, es alguien y tiene derechos. Y él ha dicho, lo mismo que la esposa al marido tirano, ha dicho, estoy deseando comulgar contigo, pero cumple unas condiciones. Si me estás ofendiendo gravemente, es decir, si estás en pecado mortal, no puedes comulgar conmigo. Quiero comulgar contigo, nos dice Jesús, lo deseo, estoy aquí para eso. Lo deseo además más que tú, pero tienes que cumplir unas condiciones. Suprimir las condiciones, es decir, aceptar que se puede comulgar en pecado mortal y cuando se abre la puerta, como nos ha pasado con el aborto, aceptar que se puede comulgar en pecado mortal implica que tú puedes cometer un crimen y venir a comulgar. Repito, no es lo mismo una cosa que otra, pero cuando se abre la puerta, se abre la puerta. Implica que tú puedes ser un narcotraficante o un miembro de la mafia y venir a comulgar. Implica que tú has podido dejar a tu primera mujer y a tus hijos del primer matrimonio y no darles ni un centavo y haberte liado o casado o arrejuntado o lo que sea con la segunda 20 años más joven, y venir a comulgar como si no pasara nada. Una persona me decía, se habla de misericordia con el segundo matrimonio, pero nadie habla de misericordia con la primera esposa, nadie habla de misericordia hacia los hijos del primer matrimonio. Aquí hay una señora abandonada por el marido que se movió de tal manera que no la pasa un duro, y de ser una señora bien, sigue siendo una señora bien, porque la señora bien lo es ella, pero está fregando escaleras. Misericordia, sí, con todos, con todos. Queridos amigos, amar consiste en hacer lo que Dios quiere en cada momento. En este momento, amar es, para mí, defender a Cristo y defender las enseñanzas de la Iglesia. Y os pido, por favor, que vosotros hagáis lo mismo. Que así sea.